Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, saber nos guiará de brillar. La Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945, fue un conflicto de una magnitud y brutalidad sin precedentes que alteró profundamente el curso de la historia mundial. Involucrando a más de 100 millones de personas de más de 30 países, el conflicto no solo transformó las fronteras políticas y territoriales, sino que también tuvo un impacto duradero en la sociedad, la economía y la tecnología globales. En este vídeo, exploraremos las causas multifacéticas de la guerra, los eventos clave que marcaron su desarrollo y las consecuencias profundas y duraderas que siguieron. Desde las tensiones políticas y económicas que surgieron después de la Primera Guerra Mundial hasta la reconfiguración del mapa mundial y el inicio de la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. El Tratado de Versalles, firmado en 1919 para poner fin a la Primera Guerra Mundial, impuso duras sanciones económicas, territoriales y militares a Alemania. Este tratado es a menudo citado como uno de los principales factores que condujeron a la Segunda Guerra Mundial debido al resentimiento y las dificultades económicas que generó en Alemania. El tratado obligaba a Alemania a aceptar la responsabilidad total por la guerra y a pagar reparaciones desmesuradas, lo que llevó a una crisis económica severa y una hiperinflación que devastó la economía alemana. La pérdida de territorios y la reducción de las fuerzas armadas también contribuyeron al sentimiento de humillación y revanchismo entre los alemanes. En Alemania, el Tratado de Versalles fue percibido como una traición y una humillación. Las reparaciones impuestas y la pérdida de territorios clave como el Sarre y la región de Alsacia-Lorena exacerbaron el malestar social y económico. La República de Weimar, que gobernó Alemania tras la Primera Guerra Mundial, se encontró incapaz de lidiar con los problemas económicos y sociales, lo que resultó en inestabilidad política y la aparición de movimientos radicales. La Gran Depresión de 1929 exacerbó las condiciones económicas y sociales en todo el mundo, especialmente en Alemania. El desempleo masivo, la pobreza y la desesperación generalizada crearon un caldo de cultivo para el surgimiento de movimientos políticos extremos. Adolf Hitler y el partido nazi capitalizaron este descontento, prometiendo restaurar la grandeza alemana, recuperar los territorios perdidos y desafiar las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania y rápidamente consolidó su poder, estableciendo un régimen totalitario basado en el nacionalismo extremo, el militarismo y la persecución de los judíos y otros grupos minoritarios. El ascenso del fascismo no se limitó a Alemania. En Italia, Benito Mussolini había consolidado su poder desde principios de la década de 1920, estableciendo un Estado totalitario basado en la ideología fascista. Mussolini aspiraba a restaurar el poder y la gloria del Imperio Romano, llevando a Italia a emprender una política de expansión territorial en África y los Balcanes. Mientras Europa se sumergía en sus propias crisis, Japón buscaba expandir su influencia en Asia. La invasión de Manchuria en 1931 marcó el comienzo de la agresión militar japonesa, que se intensificó con la invasión de China en 1937. Japón aspiraba a controlar recursos naturales vitales y establecer una esfera de coprosperidad asiática bajo su dominio. La agresión japonesa en Asia y el Pacífico finalmente llevó a un conflicto directo con las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, que veía con preocupación la expansión japonesa. Japón, al igual que Alemania e Italia, buscaba expandir su territorio y aumentar su poder. La ocupación de Manchuria y la invasión de China fueron solo los primeros pasos en un plan más amplio para dominar Asia Oriental y el Pacífico. La guerra en Asia fue brutal, caracterizada por atrocidades como la masacre de Nankín, donde las fuerzas japonesas cometieron graves crímenes de guerra contra la población china. En un intento por evitar otro conflicto global, las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña y Francia, adoptaron una política de apaciguamiento hacia las agresiones de Hitler.
Un ejemplo clave de esta política fue el Pacto de Múnich de 1938, donde se permitió a Alemania anexar los Sudetes de Checoslovaquia con la esperanza de que esta concesión satisfaría las demandas territoriales de Hitler y evitaría la guerra. Sin embargo, esta estrategia solo sirvió para envalentonar a Hitler, quien continuó con su agresiva expansión territorial. La política de apaciguamiento fue muy criticada después de que quedó claro que no lograría contener las ambiciones de Hitler. La anexión de Austria en 1938 y la posterior invasión de Checoslovaquia demostraron que Hitler no estaba satisfecho con pequeñas concesiones. En lugar de evitar la guerra, la política de apaciguamiento permitió a Alemania fortalecer su posición antes de lanzar su ofensiva en toda Europa. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, utilizando la táctica Blitzkrieg o guerra relámpago, que combinaba el uso rápido y coordinado de tanques, aviones y tropas terrestres. La invasión de Polonia fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial, provocando que Gran Bretaña y Francia declararan la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. La Blitzkrieg fue altamente efectiva, y Polonia cayó en cuestión de semanas, dividiéndose entre Alemania y la Unión Soviética, que había firmado un pacto de no agresión con Alemania conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. La invasión de Polonia mostró al mundo la eficacia y brutalidad de la Blitzkrieg, una táctica de guerra basada en la velocidad y la sorpresa. Las fuerzas polacas, aunque lucharon valientemente, fueron superadas por la superioridad tecnológica y táctica de los alemanes. La rápida derrota de Polonia subrayó la amenaza que representaba Alemania para Europa y marcó el comienzo de un conflicto global. En la primavera de 1940, Alemania lanzó una serie de ofensivas rápidas y decisivas en Europa Occidental. Utilizando tácticas de Blitzkrieg, las fuerzas alemanas flanquearon la línea Maginot, una fortificación defensiva francesa, a través del bosque de las Ardenas. Francia cayó rápidamente, y París fue ocupada el 14 de junio de 1940. El 22 de junio, Francia firmó un armisticio con Alemania, dejando a Gran Bretaña como la única nación europea importante que resistía la dominación nazi. La caída de Francia fue un golpe devastador para los aliados y un triunfo para Hitler. Con Francia derrotada, Gran Bretaña se encontró sola en la lucha contra el Eje. Winston Churchill, que se convirtió en primer ministro en mayo de 1940, prometió continuar la lucha, y Gran Bretaña resistió valientemente durante la Batalla de Inglaterra, donde la Royal Air Force logró repeler la Luftwaffe alemana. La Batalla del Atlántico fue una campaña continua y crítica que se libró en el mar desde el inicio de la guerra hasta su final. Los submarinos alemanes, conocidos como U-Boats, intentaron cortar las líneas de suministro aliadas que cruzaban el Atlántico, atacando convoyes de barcos mercantes. Los aliados respondieron con tácticas de convoy, escoltas navales y avances tecnológicos como el radar y el sonar. El control del Atlántico era vital para asegurar el flujo de tropas, armas y suministros necesarios para la guerra en Europa y África del Norte. La Batalla del Atlántico fue un enfrentamiento prolongado y mortal que determinó el curso de la guerra. La guerra submarina no tenía reglas y los submarinos alemanes atacaban tanto a buques militares como a barcos mercantes, causando grandes pérdidas humanas y materiales. La tecnología y la estrategia aliada, junto con la valentía de los marineros mercantes y militares, finalmente permitieron a los aliados mantener abiertas las líneas de suministro cruciales. En junio de 1941, Hitler rompió el pacto de no agresión con la Unión Soviética e inició la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Este fue uno de los frentes más brutales y sangrientos de la guerra, caracterizado por combates intensos, condiciones climáticas extremas y enormes bajas. Al mismo tiempo, Japón continuó su expansión en Asia y el Pacífico, culminando en el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Este ataque sorpresa contra la base naval estadounidense en Hawái llevó a Estados Unidos a declarar la guerra a Japón, y poco después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos, globalizando aún más el conflicto. La invasión de la Unión Soviética fue una de las decisiones más fatídicas de Hitler. La guerra en el frente oriental se convirtió en un conflicto de aniquilación total, con ambos bandos cometiendo atrocidades y sufriendo pérdidas catastróficas.
El invierno ruso, la feroz resistencia soviética y la sobreextensión de las líneas de suministro alemanas resultaron en un punto de inflexión crucial que eventualmente llevó a la derrota alemana en el este. La batalla de Stalingrado es considerada uno de los puntos de inflexión más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó en agosto de 1942 cuando las fuerzas alemanas intentaron capturar la ciudad de Stalingrado en el sur de la Unión Soviética. La batalla se convirtió en un enfrentamiento brutal y sangriento en las calles de la ciudad. En noviembre de 1942, el Ejército Rojo lanzó una contraofensiva que rodeó y atrapó a las fuerzas alemanas en Stalingrado. A pesar de las órdenes de Hitler de no rendirse, los alemanes finalmente capitularon en febrero de 1943. La victoria soviética en Stalingrado marcó el comienzo del retroceso alemán en el frente oriental. Stalingrado fue un símbolo de resistencia y determinación. La batalla no solo detuvo el avance alemán en el este, sino que también demostró la capacidad del Ejército Rojo para llevar la lucha a los invasores. La victoria en Stalingrado inspiró a los aliados y marcó el inicio de una serie de ofensivas soviéticas que eventualmente llevarían a la caída de Berlín. La campaña en el norte de África fue otra serie de enfrentamientos cruciales entre las fuerzas del Eje y los aliados. En 1942, el general Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, comandaba el Afrika Korps alemán en su intento de tomar el control de Egipto y el Canal de Suez. Sin embargo, las fuerzas británicas bajo el mando del general Bernard Montgomery lograron detener a Rommel en la batalla de El Alamein en octubre de 1942. Posteriormente, los aliados lanzaron la Operación Torque en noviembre de 1942, desembarcando tropas en el noroeste de África y expulsando a las fuerzas del Eje del continente africano en mayo de 1943. El éxito en el norte de África fue un gran impulso moral y estratégico para los aliados. Controlar el Mediterráneo y asegurar el acceso a los campos petrolíferos del Medio Oriente eran objetivos vitales. La victoria en el Alamein y la Operación Torque también prepararon el terreno para la invasión de Italia, la siguiente fase de la ofensiva aliada en Europa. El desembarco de Normandía, conocido como el Día D, fue una de las operaciones militares más grandes y complejas de la historia. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, Francia, abriendo un nuevo frente occidental contra Alemania. La invasión involucró a más de 156.000 soldados estadounidenses, británicos y canadienses, apoyados por miles de aviones y barcos. La exitosa operación marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental del control nazi y fue seguida por una serie de ofensivas que llevaron a la liberación de París en agosto de 1944 y el avance hacia Alemania. El Día D fue una demostración de coordinación y valentía aliada. La operación requirió una planificación meticulosa, inteligencia precisa y el valor de los soldados que enfrentaron fortificaciones bien defendidas. El éxito del desembarco permitió a los aliados establecer una cabeza de playa en Francia y comenzar a empujar a las fuerzas alemanas de vuelta hacia su propio territorio. Mientras tanto, en el Teatro del Pacífico, las fuerzas estadounidenses y aliadas llevaron a cabo una estrategia de isla por isla para recuperar territorios ocupados por Japón. Batallas clave como la de Guadalcanal, Iwo Jima y Okinawa fueron feroces y costosas, pero permitieron a las fuerzas aliadas acercarse cada vez más a Japón. La captura de estas islas proporcionó bases aéreas cruciales para los bombardeos sobre Japón y preparó el terreno para una posible invasión del archipiélago japonés. La guerra en el Pacífico fue brutal, con combates en condiciones difíciles y contra un enemigo decidido a luchar hasta el final. Las victorias aliadas en estas batallas clave demostraron la determinación y la capacidad militar de Estados Unidos y sus aliados y acercaron el final de la guerra en el Pacífico. En la primavera de 1945, las fuerzas aliadas avanzaron hacia Alemania desde el oeste, mientras que el Ejército Rojo soviético empujaba desde el este. Berlín se convirtió en el objetivo final, y en abril de 1945, las fuerzas soviéticas comenzaron su asalto a la ciudad. La batalla por Berlín fue brutal y culminó con la captura de la capital alemana.
El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó en su búnker, y el 8 de mayo, Alemania firmó la rendición incondicional, poniendo fin a la guerra en Europa. La caída de Berlín simbolizó el fin del régimen nazi y el colapso del Tercer Reich. La ciudad quedó en ruinas, y la rendición alemana marcó el comienzo de la reconstrucción de Europa y el establecimiento de un nuevo orden mundial. En el Pacífico, la guerra continuó hasta agosto de 1945. A pesar de las devastadoras derrotas en las islas del Pacífico y los intensos bombardeos sobre ciudades japonesas, Japón no se rindió. Para acelerar el fin del conflicto y evitar una invasión terrestre que podría resultar en enormes bajas, Estados Unidos decidió usar una nueva y devastadora arma, la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, una bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima, seguida por otra bomba sobre Nagasaki el 9 de agosto. Las explosiones causaron una destrucción sin precedentes y la muerte de decenas de miles de personas. Finalmente, el 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición incondicional, y la ceremonia formal de rendición tuvo lugar a bordo del USS Missouri el 2 de septiembre de 1945. La utilización de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos de la Segunda Guerra Mundial. Si bien estas acciones llevaron al fin del conflicto, también causaron una devastación humana y ambiental sin precedentes. La rendición de Japón marcó el final de la guerra más destructiva en la historia de la humanidad. Durante los últimos meses de la guerra en Europa, las fuerzas aliadas liberaron numerosos campos de concentración y exterminio establecidos por el régimen nazi. El descubrimiento de estos campos reveló al mundo las atrocidades del Holocausto, donde millones de judíos, prisioneros de guerra y otros grupos considerados indeseables por los nazis fueron sistemáticamente asesinados. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron en noviembre de 1945, llevaron a muchos líderes nazis ante la justicia por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, estableciendo importantes precedentes en el derecho internacional. El descubrimiento de los campos de concentración y el Holocausto conmocionó al mundo y resaltó la necesidad de justicia y rendición de cuentas. Los juicios de Nuremberg fueron un paso crucial en este proceso, sentando precedentes legales que influirían en el derecho internacional y la justicia global durante décadas. Una de las consecuencias más significativas de la Segunda Guerra Mundial fue la creación de las Naciones Unidas, ONU, en 1945. La ONU fue establecida para promover la paz y la cooperación internacional y para prevenir futuros conflictos globales. Con su sede en Nueva York, la ONU reúne a la mayoría de las naciones del mundo para discutir y resolver problemas globales, abarcando desde la seguridad internacional hasta el desarrollo económico y los derechos humanos. La creación de la ONU reflejó el deseo de la comunidad internacional de evitar una repetición de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La organización se ha convertido en un foro vital para la diplomacia y la resolución de conflictos, aunque no sin desafíos y críticas a lo largo de su historia. La Segunda Guerra Mundial dejó a Estados Unidos y la Unión Soviética como las dos superpotencias dominantes, pero con ideologías opuestas. Esta rivalidad ideológica y geopolítica dio lugar a la Guerra Fría, una era de tensión y competencia que duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. La Guerra Fría se caracterizó por una carrera armamentista nuclear, conflictos indirectos en países de terceros, espionaje y propaganda. La Guerra Fría transformó la política global, dividiendo al mundo en dos bloques, el capitalismo liderado por Estados Unidos y el comunismo liderado por la Unión Soviética. Esta división influyó en casi todos los aspectos de la política internacional durante la segunda mitad del siglo XX. Los juicios de Nuremberg, llevados a cabo entre 1945 y 1946, fueron un conjunto de procesos judiciales contra los líderes nazis por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estos juicios establecieron importantes precedentes en el derecho internacional, incluyendo la definición de crímenes contra la humanidad y la responsabilidad individual de los líderes por las acciones de sus gobiernos. Muchos de los acusados fueron condenados a muerte o a largas penas de prisión. Los juicios de Nuremberg representaron un hito en la justicia internacional, creando un marco para futuros tribunales y comisiones de verdad y reconciliación.
fueron un primer paso en el esfuerzo global para garantizar que los responsables de atrocidades sean llevados ante la justicia. Para ayudar a Europa a recuperarse de la devastación de la guerra, Estados Unidos implementó el Plan Marshall en 1948. Este programa proporcionó más de 12.000 millones de dólares, aproximadamente 130.000 millones en términos actuales, en ayuda económica para la reconstrucción de los países europeos. El Plan Marshall no solo ayudó a revitalizar las economías europeas, sino que también fomentó la cooperación y la integración europea, sentando las bases para la eventual formación de la Unión Europea. El Plan Marshall fue un éxito notable, facilitando una rápida recuperación económica en Europa y ayudando a estabilizar la región. La ayuda económica también fortaleció las alianzas entre Estados Unidos y Europa Occidental, contrarrestando la influencia soviética durante la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial aceleró el proceso de descolonización en África y Asia. Las potencias europeas, debilitadas por la guerra, ya no podían mantener sus imperios coloniales y los movimientos de independencia se fortalecieron. En las décadas posteriores a la guerra, muchas colonias lograron su independencia, marcando el fin de los imperios coloniales europeos y el surgimiento de nuevos estados-nación. La descolonización transformó el mapa político mundial, creando nuevos desafíos y oportunidades. El surgimiento de nuevos estados independientes cambió la dinámica de las relaciones internacionales y planteó nuevos problemas de gobernanza, desarrollo y conflicto. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de una escala y brutalidad sin precedentes. A pesar de la devastación, también llevó a importantes avances en tecnología, medicina y derecho internacional. La guerra enseñó lecciones duras sobre los peligros del totalitarismo, el racismo y la guerra misma. Hoy en día, recordamos estos eventos no solo para honrar a los millones que perecieron, sino también para aprender de la historia y esforzarnos por un futuro más pacífico y justo. Esperamos que este vídeo te haya proporcionado una comprensión profunda de la Segunda Guerra Mundial, sus causas, eventos clave y consecuencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. No olvides suscribirte para más contenido de historia. Hasta la próxima. Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, sabernos que hará de brillar. El sabernos que